Les doy la más cordial bienvenida a estos diálogos sobre Hidalgo y sus libros. El tema de hoy es el patrimonio del estado de Hidalgo y presentaremos dos obras clásicas. Presentaremos el Catálogo de Construcciones Religiosas del Estado de Hidalgo, publicado en 1940, y presentaremos el Catálogo del Patrimonio Cultural del Estado de Hidalgo, publicado en 1992. Para esta presentación y este diálogo sobre ambas obras nos acompaña Antonio Lorenzo Monterrubio, que es doctor en arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México y es investigador de tiempo completo en la Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo. Es miembro de número de la Academia Hidalguense de la Historia y se ha dedicado al rescate, investigación y difusión del patrimonio histórico arquitectónico de México y particularmente de Hidalgo, sobre el que ha publicado más de 20 libros, incluyendo el catálogo de 1992 del que hablaremos hoy. Nos acompaña José Vergara Vergara, historiador especializado en temáticas del estado de Hidalgo. Es investigador adscrito al INA, Centro Regional Hidalgo, y es miembro fundador de la Academia de Historia del Estado. Ha publicado, entre muchos otros libros, El Barroco en Hidalgo y El Convento y Colegio de San Francisco en Pachuca. Su labor en el rescate de archivos históricos sentó las bases de lo que hoy es el Archivo Histórico del Poder Judicial del Estado. Vamos a empezar entonces con la presentación del Catálogo de Construcciones Religiosas a cargo del doctor Antonio Lorenzo Monterrubio. Por favor. Vamos a compartir pantalla. Aquí está. Pues muchas gracias por la invitación. Quisiera comenzar comentando que este catálogo de construcciones religiosas son en realidad 2 volúmenes. Hace 30 años prácticamente han sido mis libros de cabecera. Además de ser un instrumento de consulta obligado para cualquier investigador de temas históricos y patrimoniales en el estado de Hidalgo, pues la verdad es un placer hojear simplemente sus páginas para empezar a entender la importancia y la complejidad de estas manifestaciones culturales, particularmente arquitectónicas, presentes en todas las regiones de la entidad. La razón para comentar este catálogo, pues entre otras es que ya cumple 90 años de su realización, aunque aquí hay que comentar que hay una divergencia entre el trabajo de campo y la publicación del mismo catálogo, con casi 10 años de diferencia. Justino Fernández, quien fue el organizador de todo el material, pues seguramente tuvo que enfrentarse con una gran complicación al armar el rompecabezas prácticamente 10 años después. Aquí vemos el equipo de trabajo que estuvo involucrado en la elaboración de este magnífico catálogo. Hay personajes notables, entre ellos el mismo Justino Fernández, Manuel Toussaint, quien aparece en la obra como el consultor especialista en arte colonial. Y bueno, pues atrás de estas descripciones de los edificios, se puede imaginar a intrépidos investigadores a caballo en muchas ocasiones, por brechas casi intransitables, casi como una novela de aventuras. Como tuve oportunidad 60 años después de seguir los pasos de estos investigadores, pues no me fue tan difícil imaginarme este panorama. Es muy importante también hacer notar antecedentes que en la misma introducción del catálogo se ponen en relevancia,
como los trabajos de catalogación de Cuadrado para la España monumental, la relación histórica de los templos de 1874, entre otros muchos catálogos que sirvieron de base como antecedente para este trabajo de catalogación. Es importante también hacer notar para Manuel Toussaint en la introducción, que realmente vale mucho la pena leer. Él comentaba que la importancia de la arquitectura colonial en Hidalgo radica en la variedad de tipos que presenta. Y así es, en efecto, vemos pasar por las páginas del catálogo una serie de monumentos que van desde la grandiosidad de los conventos novohispanos del siglo XVI hasta oratorios domésticos del Mezquital, todo ello en una magnífica síntesis. Entonces, esta monumentalidad convive con una sencillez característica que otorgó al trabajo de catalogación una comprensión única del patrimonio mexicano. El caso de Federico Mariscal es muy revelador al respecto, del cual ya he tratado en alguna otra plática. Para los conventos del siglo XVI, Toussaint tiene una frase muy bella en este catálogo, referido a la apariencia, a la solidez y a la sobriedad de estos monumentos. Y nos comenta: sobre esta rudeza medieval, el Renacimiento trajo sus aportes platerescos que vienen a dulcificar el ímpetu guerrero que animaba a los edificios. Es realmente muy bonito, pues, constatar el arrojo, pues el ánimo que tenían estos grandes investigadores al afrontar, pues, esta catalogación tan inmensa y complicada. Y también revisando el catálogo, nos damos cuenta un poco de las pérdidas que han afectado el patrimonio cultural de Hidalgo, pues a prácticamente 90 años de realizado. Es el caso de la cubierta mudéjar que les acabo de pasar, de la capilla de la Tercera Orden de Tulancingo y otras construcciones más, particularmente estas que podríamos denominar como arquitectura popular, prácticamente vernácula en la sierra y en la Huasteca. La fisonomía ya se ha perdido también en gran parte, ¿no? Hay que recordar también, con referencia al catálogo, creo que con esto ya voy a terminar, que hacían mención de que se había concluido los trabajos de inventario, además de Hidalgo, de Campeche, de Veracruz, de Puebla y de Tlaxcala. Valdría la pena preguntarse dónde quedó toda esta información que, pues, por supuesto que es valiosísima como parte, pues, de estos esfuerzos de entendimiento del patrimonio cultural. Y bueno, pues muchas otras cosas se pueden decir del catálogo, pero bueno, pues una invitación a todos ustedes para que lo lean, lo relean y se den cuenta de la magnitud de nuestro patrimonio material. Bueno, pues eso sería mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Lorenzo. Ahorita habrá oportunidad de seguir dialogando. Vamos a pasar entonces a la exposición de José Vergara Vergara sobre el catálogo de 1992, por favor. Pues, ¿qué tal? Buenos días. Me da mucho gusto estar con ustedes en esta sesión en la cual se están comentando dos importantes obras referentes al patrimonio cultural del estado de Hidalgo. Ya el doctor Antonio Lorenzo hizo lo propio
en lo que se refiere al catálogo de construcciones religiosas del Estado de Hidalgo. Y bueno, y a mí me toca hacer algunos comentarios, presentar este catálogo del patrimonio cultural del Estado de Hidalgo, que si bien tiene su antecedente en el catálogo de construcciones religiosas, este es mucho más amplio en función de que no se queda únicamente en la construcción religiosa, sino abarca mucho más. Es, digamos, el primer intento que se hace de tratar de catalogar y de registrar todas las manifestaciones artísticas del Estado de Hidalgo. Este trabajo, bueno, se realizó, según estuve yo viendo en sus 9 volúmenes que comprenden, se realizó entre los años de 1990 y 1992, ¿sí? Las publicaciones se comenzaron casi inmediatamente después de que se iban desarrollando las diferentes etapas de trabajo de investigación que vinieron realizando sus autores, a los cuales me referiré un poco más adelante. La verdad es que fue un trabajo bastante arduo, ¿sí? De acuerdo a lo que los mismos autores del catálogo refieren, pues comenzaron desde un trabajo de recopilación de la información que en su momento se tenía. Yo creo que nos vamos esperando para ir haciendo las proyecciones de las imágenes. Regresamos a la primera, por favor. ¿Sí? Pasamos entonces a la segunda, ¿sí? Que es creo que es la que ya, esa, perdón, ahí me equivoqué. Y bueno, es un trabajo de recopilación muy importante que se inició primeramente en gabinete, para buscar la información histórica de cada uno de los municipios y así la cantidad y tipos de monumentos que estos investigadores preveían encontrar, y también lo que se refiere a la producción artesanal de los municipios. Fue realmente un trabajo muy exhaustivo, el que se realizó en los 84 municipios. Ya el doctor Lorenzo, yo creo que rememorando esa experiencia que tuvieron durante estos años, pues menciona los recorridos que se realizaron en el territorio de nuestra entidad, porque si bien quienes vivimos en la parte del altiplano estamos acostumbrados a recorrer carreteras pavimentadas de fácil acceso, no es lo mismo trabajar en la Sierra de Tenango de Doria, en la Sierra Alta o en la Sierra Gorda, y pues que no cuentan con los caminos bien pavimentados. Había que caminar mucho, a lo mejor tuvieron que, esto ya nos lo puede platicar posteriormente, trasladarse a lomo de burro o a lomo de caballo, y bueno, las grandes distancias que tuvieron que transitar. Y bueno, después que tenían ya todo el material, pues comenzaron a hacer la revisión del mismo para proceder a la elaboración de este catálogo. Mencionaba que los catálogos comenzaron a publicarse entre 1991, en 1992 y 1993. Se publicaron de las regiones de la 2 a la 7, pero faltaron 2 en ese momento, que corresponde a la región 1, que se vino a realizar hasta el año de 1998. En cada uno de estos volúmenes vamos a encontrar indudablemente los agradecimientos por parte de los autores, quienes elaboraron el catálogo, de los apoyos que recibieron en cada uno de los municipios y comunidades que recorrieron. Asimismo, hay una introducción, ¿sí?, al principio de los catálogos, donde abordan el tema de lo que están presentando en los rubros de arqueología, las pinturas rupestres, monumentos históricos y las artesanías. En cada una de estas introducciones, pues señalan las peculiaridades que encontraron en este patrimonio cultural.
Asimismo, las fichas de registro por municipios van ordenados alfabéticamente y al final presentan un útil glosario de términos para que las personas interesadas en su consulta puedan tener un referente cuando no son términos muy conocidos. Vamos a ver la siguiente imagen, porque yo creo que aquí viene la riqueza. Ya vimos cómo en el plano anterior, bueno, se tiene señaladas las simbologías, o sea, en cada uno de los mapas señalaron a través de simbología cuál es el tipo patrimonial que se conserva, ya sea arquitectónico, artesanal, arqueológico, de pinturas rupestres. Y las fichas, en lo que se refiere a cada uno de estos registros, bueno, pues ubican primeramente el municipio, después la localidad, la categoría de la población, la localización del bien que se está registrando y los usos que se tienen. Tenemos aquí una aportación importante, son los dibujos que los autores realizaron de cada uno de estos bienes. Estamos viendo en la pantalla ejemplos, por ejemplo, de pinturas rupestres, los lugares donde se encuentran. Y lo mismo sucede en el siguiente. Vamos a ver la siguiente imagen. En lo que se refiere a los sitios arqueológicos. Aquí hay una aportación también muy interesante, es que los autores trabajaron, por ejemplo, en el dibujo de la cerámica, que nosotros podemos observar esta cerámica en esta imagen, donde apreciamos la cerámica azteca localizada en un sitio arqueológico en el municipio de Ajacuba, en la comunidad de San Nicolás de Comatlán. Asimismo, hay croquis de algunos sitios, como el que encontramos también, el del Cerro Ponce, también en el municipio de Ajacuba, y fotografías de los montículos. Esta es la primera ocasión que se nos da una visión general sobre los sitios arqueológicos que existen en el estado de Hidalgo. A lo mejor, desafortunadamente, muchos de estos sitios arqueológicos ya no existen. Sabemos de que son con mucha frecuencia pues destruidos, ya sea por la construcción de carreteras, porque los encontraron como bancos de material. En fin, hay muchas causas que se podrían señalar que han ocasionado esta destrucción. Las otras imágenes corresponden a monumentos históricos. Vamos a ver la imagen. Bueno, aquí encontramos que dentro del catálogo no únicamente se incluyen edificios de carácter religioso, sino también de carácter civil. Una aportación importantísima fue el de las haciendas, que también fue un tema que posteriormente los autores van a desarrollar. En este caso, el doctor Antonio Lorenzo, el trabajo que emprendió posteriormente sobre las haciendas. Y también el desarrollo que realizó a través de estos croquis, de estos dibujos que no se habían dado a conocer. El catálogo de construcciones religiosas no hace referencia a las ruinas que llegan a encontrarse en muchas localidades de la entidad. Aquí el doctor Lorenzo tuvo la tingencia de poder dibujar estos restos de arquitectura que subsisten en muchos de los municipios de nuestro estado. Y también algunos sistemas constructivos, sistemas tradicionales que se encuentran en mucha de la arquitectura civil. Pasamos a la siguiente. La siguiente imagen es la parte realmente también una aportación importante, que es lo que corresponde a las artesanías. En casi todo el territorio del estado de Hidalgo hay comunidades donde se trabaja la cerámica, donde se trabajan los bordados, donde se trabaja la cestería. Y mencionaba, bueno, que es la primera ocasión en que se presenta en una publicación, en un catálogo de esta naturaleza. ¿Quiénes son los autores? Ya se me va a acabar el tiempo. Bueno, pues son Antonio Lorenzo Monterrubio, Carmen Lorenzo Monterrubio y Arturo Vergara Hernández, arquitecto, historiadora,
arquitecto Antonio Lorenzo, historiadora Carmen Lorenzo y Arturo Vergara son historiadores. Ellos contaron a su vez con un apoyo muy importante, un equipo de dibujantes para emprender muchos de los materiales gráficos. Muchos de estos gráficos son de la autoría de quienes realizaron este catálogo. Y también hacen referencia a los informantes con los que trabajaron para poder realizar este catálogo. El catálogo tiene pues varios objetivos, pero creo que entre los más importantes fue el de iniciar un rescate de estos valores culturales y además darlos a conocer y realizar la divulgación del patrimonio cultural de Hidalgo. En su momento, pues ofrecían una información actualizada y precisa, no únicamente para estudiantes e investigadores, sino también para todas aquellas personas que estuvieran interesadas en el tema del patrimonio cultural del estado de Hidalgo. Pues son 9 importantes volúmenes, los tengo aquí atrás. Afortunadamente tengo la colección completa, por ahí he escuchado algunas clamores en que solicitan la reimpresión de estos catálogos, pero yo creo que la reimpresión tendría que ser un nuevo reto para los autores, porque a cerca de 30 años que se realizó, tendría que hacerse una revisión, ya mencionado el doctor Lorenzo, por ejemplo, las modificaciones o las destrucciones que se realizaron, que se pueden apreciar en lo que registró el catálogo de construcciones religiosas en el momento en que se levantó, con lo que actualmente subsiste. Esa sería mi presentación de este importante trabajo. Muchas gracias, José Vergara. Es muy difícil presentar tan brevemente obras tan importantes que creo que para muchos de nosotros son como un diccionario. Las tenemos ahí todo el tiempo, las consultamos todo el tiempo. Nos quedan 8 minutitos para una pequeña ronda de conversación y quisiera yo para iniciarla decirles que estos 2 recorridos por el patrimonio del estado de Hidalgo, el de los años 30, el de los años final de los 80, principios de los 90, el primero de alguna manera allana el camino del segundo, ¿verdad? Aunque sean muy diferentes. Creo yo que tienen 2 conceptos diferentes del patrimonio cultural y eso hace que abarquen temáticas diferentes, aunque se compenetren en cuanto al patrimonio religioso. No sé si ustedes quieran comentar brevemente sobre esos 2 conceptos diferentes de patrimonio que separan pues prácticamente 50 años. Toño. Bueno, pues creo yo que si hay alguna bondad en el catálogo del patrimonio cultural del estado de Hidalgo, es considerar al patrimonio como una cuestión integral. Creo que hace ya 90 años, pues la concepción que se tenía del patrimonio era muy diferente, efectivamente, ¿no? Ahora hay ya más bien una visión mucho más antropológica, histórica, social, particularmente pensando en la vigencia en estas comunidades que reciben este patrimonio y que lo heredan, y que de alguna manera pues deben ser los depositarios de esta riqueza. Y creo que estos catálogos de alguna manera funcionan como una lección y como un otorgamiento de esta cesión, digamos, de patrimonialidad hacia las comunidades para que pues ellos mismos las protejan. Así es, así es. Pepe, ¿quisieras comentar sobre esa visión del patrimonio y quizás también sobre la responsabilidad de las comunidades sobre su propio patrimonio? Se me hace que Pepe tiene congelada su imagen. Toño, ¿eso te da oportunidad de abundar un poquito? Bueno, pues yo quisiera comentar ahora que tenemos la oportunidad que aprovechando estos 30 años del catálogo del patrimonio cultural,
pues la Secretaría de Cultura, pues en esta serie tan interesante de patrimonio cultural de estos videos, sacó una serie precisamente para hablar de esta conmemoración de los 30 años. También quería poner en relevancia rápidamente, pues esta vocación que algunos de los investigadores pues que han realizado estos catálogos, pues han tenido, ¿no? Vocación de no quedarse en el escritorio como investigadores de escritorio, sino realmente salir a campo, enfrentarse a inclemencias, a topografías realmente fenomenales, esfuerzos físicos considerables para llegar a las comunidades. Y creo que pues también es algo que ha caracterizado aquí al licenciado Vergara en su quehacer también de investigación en el Estado. Muchas gracias. Pepe, ¿quisieras hacer algún comentario de cierre sobre la conservación del patrimonio, sobre la importancia de la actitud de las comunidades respecto de lo que tienen en su territorio, la responsabilidad nuestra como académicos, por supuesto? Pues yo creo que es muy importante y estos tres niveles, vamos a llamarle así, tanto el de gobierno, el nivel de la parte académica y el nivel de las propias comunidades. La verdad es de que las comunidades tienen un gran aprecio hacia sus bienes, hacia sus bienes patrimoniales. Nosotros le damos la connotación de patrimonio, de bienes patrimoniales, culturales, pero hay una identidad de las comunidades con cada uno de estos bienes que tienen. Sobre todo estoy hablando de la parte de la elaboración de las artesanías o del arte popular, si le podemos llamar así. Yo creo que sería lo más conveniente llamarlo arte popular y no artesanía, porque es una transmisión de conocimientos que se viene dando de generación en generación. Y las comunidades tienen un gran aprecio hacia sus, vamos a llamar a sus capillas, hacia sus construcciones religiosas, a sus santos que se resguardan en el interior de la misma. Ahora, lo que mencionaba el doctor Antonio Lorenzo es muy importante. Yo creo que hace falta que quienes nos dedicamos a estas labores salgamos y no nos quedemos en nuestras casas. Hay necesidad de salir y seguir trabajando porque los catálogos no pierden vigencia, sino realmente lo que se pierde es en ocasiones la información. No es una información, es una información que necesita irse actualizando constantemente, porque no sabemos si lo que se registró hace 30 o 90 años actualmente subsista. Posiblemente ya caminó, no quiero decir a dónde, pero posiblemente ya no esté en el lugar en que originalmente lo encontraron los hacedores del catálogo de construcciones religiosas o estos tres investigadores que realizaron el catálogo del patrimonio cultural del Estado de Hidalgo. Ahora, la parte gubernamental a través de las instituciones que tiene abocadas a estos trabajos, como es en el caso del Estado de Hidalgo, la Secretaría de Cultura, hay que fortalecerlo, porque si bien existe una instancia federal como es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, dos instituciones en las que yo he incursionado en algún tiempo, pues el INAH tampoco no tiene la capacidad para poder abarcar, ya no digas el Estado de Hidalgo con 84 municipios y una gran cantidad de comunidades que hay que visitar, sino también pues los 32 estados de la República. Y aquí yo creo que es importante la participación tanto de los gobiernos estatales como de los gobiernos municipales. Actualmente el gobierno del estado ha promulgado una ley de cultura, donde le dan donde ellos asumen de alguna manera también el compromiso de la conservación, de la restauración y de la investigación de este patrimonio.
y el instituto que por ley tiene que hacerlo, el INAH tiene que hacerlo, pues tiene que seguir trabajando en la elaboración y en el registro del patrimonio cultural de la nación, que es una de las observaciones que tiene el INAH. Se ha venido trabajando en este registro nacional, pero insisto, yo creo que el INAH solo no puede hacerlo. Entonces yo creo que sí necesitamos trabajar conjuntamente para poder abarcar todo lo que se tiene que realizar. Quisiera nada más mencionar algo que se preguntaba el doctor Antonio Lorenzo sobre los materiales, que el resultado de los trabajos del catálogo que se realizó en Campeche, en Yucatán y en el estado de Hidalgo, yo tuve oportunidad de consultar esos materiales en el archivo de la Dirección General de Bienes Nacionales. Yo fui a consultar únicamente. Tenemos un problema de señal. Que es a partir de 1869 hasta la fecha. Yo creo que ahí debe estar lo de Campeche y lo de Yucatán. Y yo creo que en este archivo fue donde abrevaron los hacedores del catálogo de construcciones religiosas estamos hablando de Toussaint, de Justino Fernández, de Luis Ascuez y Mancera. En fin, esta sería mi opinión, doctora. Muchas gracias, muchas gracias. Doctor Lorenzo, ¿quisiera decir algunas palabras para concluir? Su micrófono, por favor. Perdón. Yo creo que para todos los hidalguenses y también los mexicanos, la lectura de estos dos catálogos es obligada, porque no solo se trata de, con esta lectura, hacer un homenaje a todos estos autores que realizaron las obras, sino también preguntarse de la vigencia actual que tiene este trabajo en la actualidad. Y ya vemos que hay varias derivaciones sociales, culturales, históricas, académicas, que estos catálogos pueden retomar y pueden alimentar esta serie de inquietudes, porque hay que darse cuenta que la complejidad del patrimonio cultural material en el Estado y en la República es muy considerable y se requiere una labor permanente de catalogación y de inventario para poder realizar estas cuestiones de renovación del conocimiento, ¿no? Y creo yo que pues ya a otros les tocará ya hacer una actualización del catálogo. Yo me abocaría más bien a estudios particulares específicos de estos puntos, porque ya a estas alturas hacer un catálogo otra vez considero que ya sale de mis posibilidades. Así es. Muchas gracias, doctor. Nos da para mucho más esta conversación, pero el tiempo se nos acabó. Lo que sí quisiera comentarles es que en esta idea de que el catálogo debe, si no actualizarse, por lo menos hacerse asequible a todos los interesados, el esfuerzo que estamos haciendo el doctor Lorenzo y yo, con la ayuda de José Vergara y de otros académicos del Estado, es plasmar las partes correspondientes del catálogo en publicaciones para los municipios. Tenemos la impresión de que los dos catálogos no llegaron a muchos municipios. Fueron más leídos académicamente, están más presentes en las grandes ciudades del estado, y la idea que tenemos es que con ese conocimiento que sí pueda llegar a los municipios, que sí puedan tener en sus manos no solo los cronistas, sino los profesores, los apasionados de su municipio, podemos avanzar mucho también en el trabajo conjunto de conservación. Les agradezco mucho su contribución a este breve diálogo. Tendremos otros diálogos sobre esto mismo, quizás más específicos y a la vez más extensos. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a todos los que nos están viendo y escuchando. Bien, gracias. Gracias por la invitación nuevamente. Gracias, saludos.